Cuéntame, tía. El día de hoy en comunicación vamos a aprender ahora lo siguiente. En comunicación, un ratito para abrir la ficha. No lo había abierto la ficha. El día de hoy en comunicación vamos a aprender sobre la morfología de las palabras. La morfología de las palabras vienen a ser aquellas cómo están conformadas o cómo están formadas nuestras palabritas. ¿Ya? Así como nosotros ya hemos visto la estructura de una oración, cómo está formado, que tiene sujeto y predicado, y dentro del sujeto hemos encontrado modificadores, ¿no? Y dentro del predicado hemos encontrado los objetos directos e indirectos. Entonces, así como hemos estudiado una oración, igualito también nosotros podemos estudiar una palabra para saber cómo está esa palabra organizada o cómo está escrita esa palabra. En este caso, nosotros estamos viendo sobre la morfología de las palabras. En este caso, vamos a ver qué es la morfología primero, ¿ya? Es una rama lingüística que estudia la estructura interna de las palabras. Cuando dice morfología, ya, morfología es aquella, ¿no? Aquella rama que va a estudiar la estructura, es decir, cómo está armada mi palabrita. Así como estudiamos la estructura de la oración, ahora vamos a estudiar la estructura de la palabra para saber cómo están formadas estas palabras. Por ejemplo, una palabra, las palabras pueden tener prefijo, que va a ser desde donde nace nuestra palabrita, va a tener también una parte que le van a llamar lexema, que es la parte de media de nuestra palabrita, y la parte final de nuestra palabrita que se le va a llamar el sufijo. Entonces, por ejemplo, la palabra desesperanza, ¿no? Hay palabritas que son desesperanza. La palabra desesperanza es aquella palabra que va a estar, que está, por ejemplo, hemos encontrado dentro de su estructura el prefijo, el lexema y el sufijo. Estas tres partecitas hemos encontrado en esta estructura de esta palabra. Vamos a conocer cada una de ellas y de qué se trata. Por ejemplo, el lexema nos dice, es la parte invariable de la palabra que contiene el significado principal. Se le conoce también como base, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablamos nosotros una vez en la clase sobre familia de palabras, había una base o una raíz que de ahí salían las demás palabras? ¿Recuerdan? A eso mismo nosotros lo conocíamos como nombre de raíz. ¿Ya? Esa misma raíz se puede llamar raíz o lexema, ¿no? Es su sinónimo. Entonces, nosotros ¿cómo nos vamos a dar cuenta dónde está la raíz? Porque mayormente siempre va a ser el inicio de la palabra, como inicia. Por ejemplo, yo puedo decir pan y de pan, de esa palabra, derivan las siguientes palabras como panadero, empanada, y todas ellas van a derivar de una palabra o de un origen, o su raíz, que en este caso va a ser la palabra pan, ¿no? Entonces, todas las palabritas, nosotros al estudiarla, mayormente las palabras que están compuestas, vamos a reconocer fácilmente el lexema o la raíz, porque es desde donde proviene la palabra. En este caso, su raíz de todos ellos, su palabra base es pan, porque todas ellas provienen de la palabra panera, panadero, empanada. ¿Dónde está el lexema en este caso? En este caso, empanada ya es una palabra compuesta. Esta palabrita, ¿dónde está la raíz? La raíz, ¿dónde está la raíz? ¿En pan o en hada? ¿En dónde está el lexema ahí? A ver. Pan. Pan. Listo. Mayormente siempre la raíz o el lexema va a estar al inicio, ¿no? Pero en este caso, como en el caso de empanada, el lexema lo estamos encontrando en pan. Ahí. ¿Por qué? Porque pan, todas ellas provienen de la palabra pan o son palabras derivadas de la palabra pan. Y pan lo hemos encontrado en la parte de en medio. Hay palabritas compuestas o palabritas así de esta manera extraña que vamos a encontrar el lexema en la parte de en medio. Eso mayormente pasa cuando son palabritas compuestas. Entonces, ya sabemos cuál es el lexema. El lexema es la raíz. Ahora vamos a conocer qué son los afijos. A ver, antes que me pase a los afijos. Les voy a decir unas tres palabritas y ustedes me van a sacar cuál va a ser el lexema, ¿ya? Florería, florero. De esas dos palabras, ¿cuál es el lexema? Escriben al chat.
Rapidito. ¿Cuál es su lexema de la palabra florería y florero? ¿Me puede repetir de nuevo, por favor? Envíenme al chat el lexema de la palabra florería y florero. Ya le mandé hace rato. Listo. Muy bien. 4 niños nada más he visto que me han participado. Es correcto. La raíz, lexema viene a ser la raíz de la palabra. En este caso, lo dije florero y florería. Florero y florería, ¿no? Entonces, la palabra raíz de donde ellos provienen o cuál es su lexema va a ser flor. La palabra flor, porque de ahí está derivando las demás palabritas como la que hemos dicho florero y florería, ¿no? De ahí derivan las demás palabritas. Entonces, ya conocemos ahí el lexema. Ahora vamos a hablar sobre los afijos. ¿Quiénes van a venir a ser afijos? Afijos van a venir a ser aquellos, se van a dividir en dos grupos que le vamos a llamar prefijos y otros que se van a llamar sufijos. Los prefijos son aquellos que van a estar antes de la raíz o del lexema. Ya saben que raíz o lexema viene a ser lo mismo. Entonces, el prefijo va a estar antes de la raíz, ¿ya? En el caso de algunas palabras compuestas, en este caso, pues estas palabras son compuestas, ¿no? Están unidas dentro de dos. Contra y decir, ¿no? Esas palabras están unidas por dos. Entonces, esa palabra compuesta, vamos a descubrir quién es el prefijo. Nos dicen, está antes de la raíz o lexema. A ver, me mandan al chat rapidito para ver quién ha descubierto cuál es el prefijo de la palabra contradecir. ¿Puedo ir al baño? Sí, hijo, sí. Me mandan quién es el prefijo de la palabra contradecir. Exacto, muy bien. Recuerden que está antes de un lexema o de una raíz, ¿no? Exacto, Sandra, muy bien. Contra, muy bien, es correcto. Entonces, el prefijo, como nos han dicho, y el está antes de la raíz o del lexema, que es lo mismo, ¿no? Decir es mi palabra normal. ¿Cuál sería lo que le han agregado? ¿Cuál sería su prefijo? Contra. Contra. Sería contra, sería mi prefijo. De la palabra desenvolver, ¿cuál sería su prefijo en la palabra desenvolver? Des, ¿no? ¿Qué le han agregado aquí? Des. Desen. Des, nada más, ¿no? Porque envolver es mi palabra normal, pero ¿qué le han agregado el prefijo des? Listo. Ahí está, des. Y aquí contra. ¿Dónde está el prefijo? ¿Cuál será el prefijo de la palabra inhumano? Inhumano. Recuerden que primero es la palabra raíz que va a ser la palabra, a ver, casi les digo. Quiero ver quién encuentra el prefijo. Exacto, muy bien. El prefijo, ¿cuál es mi palabra normal? Mi palabra normal es humano. ¿Y qué es lo que le han agregado acá? ¿Cuál sería? Es la palabra que le han... El prefijo es in. Claro, in. Ahí está. Keifer, estoy grabando, ¿no, hijo? Sí está grabando. Sí, listo, perfecto, gracias. Listo, entonces hasta ahí hemos conocido cuáles son los prefijos. Los prefijos mayormente son aquellas pequeñas letritas o palabritas que se agrega a la palabra que normalmente escribimos. Por ejemplo, descubierto. Descubierto. ¿Cuál sería el prefijo de la palabra descubierto? En el chat me lo envían. Exacto, des.
¿no? Des sería el prefijo. Muy bien, son unos niños muy inteligentes. Rapidito se han dado cuenta cuál es el prefijo. El prefijo viene a ser aquella palabrita o aquellas letras que se les están agregando a la palabra mayormente normal o común como nosotras la llamamos, ¿no? En este caso, como nosotros decimos humano, lo que le han agregado acá es inhumano, ¿no? In. Listo. El siguiente fijo lo van a llamar como sufijos. Los sufijos van a ser aquellas palabritas que van a ir después, ¿no? El prefijo hemos visto que va antes y el sufijo va a ir después. Prefijo, pre quiere decir antes, ¿no? Recuerdan que antes también decía pre, siempre cuando haya la determinación pre, como dice, preuniversitario, preacadémico, preuniversitario. Claro, o pre-inca, antes de los inca. Entonces, siempre cuando encuentren ustedes el sufijo pre, quiere decir antes, ¿no? Y cuando usted le diga, a ver, encuentre el prefijo quiere decir antes, el que está antes de la raíz. Y cuando le digan... Antes de los incas. Claro. Y cuando le digan el sufijo quiere decir después, ¿ya? Sufijo, después. Cuando le encuentre el sufijo, entonces voy a encontrar la palabra o la partecita que está agregada después de la raíz, ¿ya? En este caso, como por ejemplo nos dicen, los sufijos son los morfemas que van después de la raíz o del exenio. Por ejemplo, tenemos la palabra confianza. ¿Quién le habrán agregado aquí en esta palabra? ¿Cuál en esta será su sufijo? Vamos a ver. Fianza. Ansa, claro. Ansa sería. Ansa. Exacto, ansa. Sería la palabra que le están agregando a eso. Muy bien, ansa. Vamos. Igualito ustedes también lo tienen que poner con rojito ahí, lo tienen que subrayar con su colorcito rojo, ¿ya? Listo. Ans. Siguiente, donde dice florecita. ¿Cuál será la palabra que está después de la raíz? Cita. Cita, muy bien, cita. 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 Listo. Vamos a ponerlo ahí. Florecita. Listo. Ahí está. Me han agregado cita. Ladronzuelo. Suelo. Suelo, perfecto. Suelo. Recuerden que el sufijo es aquella palabra que está expresada o que está escrita después de la raíz. Listo, suelo. Perfecto, muy bien. Siguiente. Uy, ya no hay más. Listo. Hasta ahí hemos llegado a encontrar tanto los prefijos como los sufijos. Ahora yo les voy a hacer un ejemplo así cortito y ustedes me van a mandar por el chat, ¿ya? Abuelito. Abuelito, mándeme cuál será el sufijo de la palabra abuelito. Abuelito. Sufijo de la palabra abuelito. Listo, muy bien. Es cierto. La determinación hito, ¿no? Hito. Claro, la determinación hito nada más. I-T-O, hito. Listo. El sufijo de la palabra cantamos. El sufijo de la palabra cantamos. El sufijo de la palabra cantamos. Ya le mandé Bien, el sufijo es mos nada más, ¿no? Porque canta es la palabra normal. Y el sufijo que está ahí sería mos, ¿no? Muy bien, uy, qué inteligente mis niños. Muy bien, me da mucha alegría, mucho gusto. A ver, ahora les hago un ejemplo con los prefijos, ¿ya? El prefijo de la palabra despeinar. Mándenme en el chat cuál será el prefijo de la palabra despeinar.
Recuerden que el prefijo es aquella palabrita o letras que están antes de la palabra normal, ¿no? O antes de la raíz. Despeinar. ¿Cuál será el prefijo de la palabra despeinar? Perfecto, despein, no, porque yo no digo nar no sería solamente la palabra, ¿no? Sería, ¿cómo sería? Prefijo, no dije sufijo, por ahí me han puesto peinar. Peinar no es, porque peinar vendría a ser la palabra normal o la raíz. Yo no quiero la raíz. Sería des. Claro, el prefijo es des, ¿ya? La palabra despeinar, su prefijo va a ser des, nada más, des, ¿ya? Ahí sí estaría correcto cuando me dicen des. Listo, perfecto, mis niños hermosos. Ahora, recordamos, ¿ya? Que hay palabras simples con las que están formadas un lexema. Por ejemplo, si yo digo pez, ¿le podré sacar su prefijo y su sufijo a la palabra pez? ¿Qué me dicen ustedes? No, solo lexema. Claro, son solo palabras que tienen solo lexema. Solo un lexema, claro, solamente. nada más, claro. No tiene prefijo, no tiene ni sufijo, solamente van a tener la raíz, que es pez. Porque ellos son la raíz de las palabras. Claro, la raíz de las palabras. Sal también, bota también. Pan, ¿será también una palabra que tenga un solo lexema? Sí, Claro, sí. Entonces, Porque pan es una raíz, después siguen así. Exacto. El pan es una raíz. Exacto. Entonces, hay palabras simples como pan, pez, sal, bota, o sea, las palabras, la raíz, ¿no? Que van a estar solitas, nada más. Hay palabras, esas palabras no van a tener prefijo ni sufijo, solamente van a tener la raíz. ¿Por qué? Porque son las palabras raíz de donde van a derivar las demás, que esas sí, las demás palabras que derivan sí tienen prefijo y tienen sufijo. Prefijo es aquella partecita que se le agrega a la raíz, está antes de la raíz. Y sufijos son aquella partecita que se le ha agregado, que está después de la raíz. Entonces, si yo les digo por ahí, ladronzuelo, ¿qué tiene? ¿Tiene prefijo o tiene sufijo? ¿Qué me van a decir ustedes? Tiene sufijo. ¿Tiene Sufijo. sufijo? Yo les digo la palabra incompleto. ¿Tendrá sufijo o tendrá prefijo? Prefijo. Exacto, muy bien. Despeinar, ¿tiene prefijo o sufijo? Prefijo. Perfecto, uy, qué inteligentes son mis niños, me da mucha alegría. Y la palabra, por ejemplo, que yo les diga, la palabra fe, ¿tendrá sufijo? No tiene nada. Solo solo lexema tendría. Muy bien, mis niños, perfecto. Hasta ahí entonces.